Mamá, papá. La vida de Aurelio Mendoza y de su esposa, Carmen Esperanza, se vino abajo de la forma más dolorosa imaginable cuando una traición inesperada los dejó sin nada. Jamás habrían pensado que aquel hijo al que se vieron obligados a dejar atrás en su juventud volvería algún día transformado en un hombre inmensamente próspero, dispuesto a rescatarlos del abandono más profundo. Tras más de 4 décadas de matrimonio marcadas por esfuerzo, sacrificio y trabajo limpio, esta pareja de adultos mayores lo había perdido todo: el techo que los protegía, los pocos ahorros que habían juntado con años de sudor y hasta el respeto que creían haber sembrado. Lo más cruel fue que no fueron extraños quienes les dieron la espalda, sino los mismos hijos a quienes criaron con amor, valores y entrega, dejándolos sobreviviendo en una construcción olvidada del pueblo, como si no importaran a nadie. Sin saberlo, la vida estaba a punto de sorprenderlos con uno de los momentos más intensos que jamás imaginaron. Lo que estás a punto de escuchar es una historia capaz de tocar el corazón más duro, porque prueba que el amor verdadero de unos padres no se desgasta con los años, no se rompe con la distancia y resiste incluso las pruebas más duras. Aurelio, con 72 años, y Carmen Esperanza, con 68, pasaron toda su existencia trabajando como campesinos en el pequeño poblado de San Miguel de las Flores, en México. Allí sacaron adelante a 5 hijos, inculcándoles principios, fe y la importancia del esfuerzo, renunciando a todo con tal de darles estudios y oportunidades que ellos jamás tuvieron. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y acompáñanos en esta historia. Sin embargo, había un secreto que esta pareja guardó en silencio durante décadas, algo que ninguno de esos 5 hijos llegó a conocer. Antes de casarse, cuando Carmen Esperanza tenía apenas 17 años, quedó embarazada de un hombre que desapareció sin hacerse responsable. En aquellos tiempos difíciles, marcados por el que dirán y la presión social, no tuvieron otra opción que entregar a ese bebé recién nacido en adopción. Aurelio, que ya amaba profundamente a Carmen Esperanza, decidió aceptar su historia sin reproches y juntos enterraron ese dolor en el silencio, sin volver a mencionarlo jamás. Hoy, después de tantos años de decepciones y del abandono de los hijos que sí criaron, la vida estaba a punto de cruzar nuevamente sus caminos con quien menos esperaban, aquel primer hijo entregado décadas atrás, convertido ahora en uno de los empresarios más reconocidos de los Estados Unidos. Aurelio Mendoza había dedicado cada día de su existencia al trabajo del campo. Desde que tenía 14 años laboraba sin descanso en las tierras de don Patricio Hernández, el hombre con más poder económico del pueblo. Durante 58 años no faltó ni una sola jornada. Siempre llegaba antes que todos y se retiraba cuando ya no quedaba nadie. Su reputación era tan intachable que don Patricio le confiaba incluso las llaves de su casa principal. Aurelio comenzaba sus días a las 4 de la madrugada, se aseaba con agua helada, tomaba café negro acompañado de pan dulce que Carmen Esperanza preparaba con cariño, y recorría a pie 2 kilómetros hasta el rancho. Ahí pasaba alrededor de 12 horas bajo el sol intenso, cuidando animales y sembrando maíz. Carmen Esperanza, por su parte, era conocida en San Miguel de las Flores como una mujer incansable y de gran corazón. Se levantaba todos los días a las 3 de la madrugada para preparar tortillas recién hechas, que vendía de puerta en puerta antes de que amaneciera por completo. Con lo poco que ganaba compraba lo indispensable para el desayuno de Aurelio y de sus hijos, sin quejarse nunca, sosteniendo a su familia con trabajo, dignidad y una fe inquebrantable. Además de todo eso, Carmen Esperanza lavaba ropa ajena en el río, cargando costales tan pesados que con el paso de los años le dejaron dolores constantes y profundos. Por las tardes cosía vestidos para las señoras del pueblo, y cuando caía la noche, se sentaba con sus 5 hijos a ayudarles con las tareas, aunque apenas sabía leer y escribir. Aun así, nunca permitió que eso fuera un obstáculo. Su relación con Aurelio era vista como un ejemplo en todo el pueblo. Se unieron en matrimonio cuando él tenía 24 años y ella apenas 20, en la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, en una ceremonia sencilla, sin lujos,
pero cargada de un amor auténtico que se sentía en el ambiente. Ambos estaban convencidos, guiados por su fe, de que sus hijos tendrían oportunidades que ellos jamás conocieron. Y para cumplir esa promesa, no hubo sacrificio que les pareciera demasiado grande. Vendieron la única vaca que tenían cuando Roberto necesitó dinero para terminar la preparatoria. Carmen Esperanza tomó una de las decisiones más duras de su vida cuando cortó su larga y hermosa cabellera, que le llegaba hasta la cintura, para venderla y ayudar a Miguel a estudiar mecánica automotriz en la ciudad. Aurelio aceptó jornadas dobles durante 3 años completos para pagar la universidad de Patricia, que soñaba con convertirse en maestra. Pusieron como garantía su pequeña casa para que Esperanza pudiera formarse como enfermera. Y cuando el menor, Joaquín, mostró una facilidad sorprendente para los números, no dudaron en vender incluso sus anillos de matrimonio con tal de enviarlo a estudiar contabilidad a Guadalajara. Sin embargo, la vida les tenía reservada la herida más profunda que puede sufrir un padre. Cuando los 5 hijos concluyeron sus estudios y lograron buenos empleos, comenzaron a borrar poco a poco de sus vidas a quienes lo dieron todo por ellos. Roberto se mudó a la capital y apenas regresaba en fechas decembrinas, siempre con prisa, siempre con un pretexto para irse rápido. Miguel abrió su propio taller mecánico y empezó a sentir vergüenza de la sencillez de sus padres. Nunca los invitaba a reuniones familiares con la familia de su esposa. Patricia, ya casada con un maestro de la ciudad, prefería fingir que no tenía padres cuando sus nuevas amistades preguntaban por su origen. Esperanza, empleada en un hospital privado, decía a sus compañeras que sus padres ya no vivían, solo para no tener que explicar su situación económica. Joaquín, el más joven, que había alcanzado un cargo importante en una empresa de Monterrey, llegó incluso a modificar su apellido porque le avergonzaba llevar el nombre Mendoza. Así, los años avanzaron y la vejez tocó la puerta de Aurelio y Carmen Esperanza sin que ninguno de sus hijos estuviera a su lado. El cuerpo de Aurelio comenzó a pasarle factura. Desarrolló una artritis severa tras décadas de esfuerzo físico y ya no pudo seguir trabajando como antes. Carmen Esperanza sufrió un evento cerebrovascular leve que afectó el lado izquierdo de su cuerpo. Los pocos ahorros que habían logrado guardar se esfumaron entre medicamentos, consultas médicas y tratamientos, dejándolos cada vez más vulnerables y solos. La pequeña casa donde habían pasado toda su vida estaba a punto de venirse abajo y no contaban con dinero para arreglarla. Justo en medio de esa fragilidad llegó el golpe más devastador que jamás imaginaron. Un día, Roberto, Miguel, Patricia, Esperanza y Joaquín aparecieron juntos en la vivienda familiar, algo que no ocurría desde hacía años. El corazón de Carmen Esperanza se llenó de ilusión al pensar que, por fin, sus hijos habían ido a cuidarlos en la vejez. Pero esa esperanza se rompió en cuestión de minutos. Habían ido para decirles que ya no podían seguir viviendo ahí porque, según ellos, esa casa representaba una vergüenza para la familia. Les explicaron que habían tomado la decisión de vender el terreno a una empresa constructora y que Aurelio y Carmen Esperanza debían marcharse. Con un tono frío les dijeron que ya eran demasiado mayores para vivir solos y que lo mejor sería enviarlos a una residencia para adultos mayores. Aseguraron que cubrirían los gastos solo durante los primeros 6 meses y después verían qué hacer. Aurelio y Carmen Esperanza se quedaron paralizados. No podían creer que esas palabras salieran de la boca de sus propios hijos. Los estaban echando del hogar donde habían construido su familia, solo para venderlo y repartirse el dinero. Entre lágrimas, Carmen Esperanza suplicó, recordándoles que esa era su casa, el lugar donde nacieron, donde crecieron y donde fueron amados desde el primer día. Pero Patricia respondió sin una pizca de sensibilidad, diciendo que no se dejaran llevar por emociones, que esa propiedad tenía un valor económico importante y que ellos necesitaban ese dinero para el futuro de sus propios hijos. Les dijo que ya habían vivido lo suficiente y que ahora les tocaba a ellos disfrutar de la vida. La conversación se volvió cada vez más dura.
Los hijos comenzaron a reprocharles que ya no eran útiles, que representaban una carga y que incluso sus nietos se sentían incómodos de tener abuelos con tan pocos recursos. Roberto llegó a decir que Aurelio nunca había sido un buen proveedor y que Carmen Esperanza no supo manejar el dinero, culpándolos de haber tenido una infancia llena de limitaciones. Aurelio, que en 72 años jamás había alzado la voz, se levantó con el cuerpo temblando y el corazón hecho pedazos. Les gritó que eran unos desagradecidos, recordándoles que todo lo que hicieron en su vida fue por ellos, que se privaron de todo para sacarlos adelante. Les recordó que vendieron incluso sus anillos de matrimonio para que pudieran estudiar, que él trabajó hasta destruir su cuerpo para que nunca les faltara lo necesario. Y aún así era como les pagaban. Joaquín, el menor, aquel a quien más protegieron, fue quien mostró mayor dureza. Dijo que nadie les pidió que hicieran sacrificios, que solo cumplieron con su obligación como padres y que ahora ellos tenían sus propias responsabilidades y no podían hacerse cargo de ellos para siempre. Esa misma semana llegaron abogados con documentos en mano. Fue entonces cuando Aurelio y Carmen Esperanza descubrieron que sus propios hijos habían puesto la casa a nombre de todos años atrás, aprovechando unas firmas que les pidieron bajo el pretexto de proteger la herencia familiar. En ese momento comprendieron que todo había sido planeado desde hacía mucho tiempo y que se habían quedado completamente solos. Habían sido traicionados de la forma más dolorosa posible. Todo había sido una mentira cuidadosamente planeada por sus propios hijos. La venta ya estaba cerrada y solo les dieron un plazo de una semana para abandonar la casa donde habían vivido durante 45 años. El día en que tuvieron que irse quedó grabado como el más oscuro de su existencia. Carmen Esperanza guardó lo poco que pudo en 2 maletas gastadas, con las manos temblorosas y el rostro empapado en llanto. Su vestido de boda, los álbumes familiares, las cartas que Aurelio le escribió cuando eran novios, todo quedó atrás porque no había espacio para llevar tantos recuerdos. Aurelio caminó por la casa por última vez, tocando las paredes como si pudiera despedirse de ellas. Pasó por el patio donde crecieron sus hijos, por la cocina donde Carmen Esperanza preparaba tortillas antes de que amaneciera, y por el pequeño cuarto donde nacieron los 5. Los vecinos observaban la escena con rabia contenida, indignados por la frialdad con la que los hijos habían tratado a quienes siempre lo dieron todo. Doña Remedios, la vecina de más años en el pueblo, insistió en que se quedaran en su casa, pero Aurelio y Carmen Esperanza se negaron. No querían convertirse en una carga para nadie más. Don Eustaquio, el dueño de la tienda, les ofreció trabajo, pero el cuerpo de Aurelio ya no respondía como antes. Con serenidad y orgullo, Aurelio agradecía cada gesto y decía que no se preocuparan, que Dios siempre acompaña a quienes caminan con fe. Pedía oraciones, no solo para ellos, sino también para sus hijos, asegurando que eran ellos quienes más las necesitarían. Con solo 2 maletas y unas cuantas monedas en los bolsillos, caminaron por las calles polvorientas de San Miguel de las Flores sin rumbo fijo. Ya no tenían un hogar, ya no tenían a su familia, ya no tenían siquiera la certeza del mañana. Aurelio cargaba ambas maletas a pesar del dolor en las manos y las articulaciones, decidido a no permitir que su esposa levantara peso alguno. Carmen Esperanza avanzaba apoyada en su bastón, guardándose las quejas y el cansancio. Caminaron durante largas horas bajo el sol intenso del mediodía hasta llegar a la carretera que conducía al pueblo vecino de Santa Rosa de Lima. Ahí, sin fuerzas para dar un paso más, se sentaron bajo la sombra de un mezquite. Mientras recuperaban el aliento, Carmen Esperanza sugirió, con la voz quebrada, que tal vez debían regresar y aceptar la propuesta del asilo. Aurelio la miró con firmeza y le respondió que prefería enfrentar lo desconocido antes que depender de quienes los habían tratado con tanta dureza. En ese momento pasó un camión viejo cargado de trabajadores que regresaban del campo. El conductor, don Evaristo Morales, un hombre de alrededor de 60 años y mirada bondadosa, los vio sentados junto al camino y decidió detenerse.
Les preguntó con respeto si necesitaban ayuda. Aurelio explicó lo ocurrido de manera breve, sin entrar en detalles que le resultaban dolorosos. Don Evaristo quedó profundamente conmovido. Les dijo que conocía un sitio donde podían resguardarse por un tiempo. No era cómodo ni bonito, pero ofrecía algo fundamental, un techo y protección. Tras recorrer un camino lleno de baches y piedras durante cerca de 30 minutos, llegaron a un lugar que parecía olvidado por el tiempo, una antigua estación de ferrocarril abandonada desde hacía décadas. Los rieles estaban cubiertos de óxido y maleza, y la caseta del jefe de estación estaba deteriorada, pero aún conservaba el techo y varias paredes en pie. Don Evaristo los miró con sinceridad y les dijo que podían quedarse ahí todo el tiempo que fuera necesario. En medio del abandono y la tristeza, aquel refugio improvisado se convirtió en el único lugar que tenían para comenzar de nuevo. Don Evaristo les explicó que casi nadie transitaba por esos rumbos, que a unos cuantos metros había un pozo con agua y que el techo resistía bien la lluvia. No era un lugar lujoso, pero al menos podían estar a salvo. Aurelio y Carmen Esperanza le agradecieron con el alma aquella ayuda desinteresada. Después de todo lo que habían vivido, ese gesto se sintió como el primer acto de auténtica compasión que recibían tras la traición de sus propios hijos. Esa primera noche en la vieja estación fue la más amarga de sus 45 años juntos. Se acostaron abrazados sobre el piso frío de cemento, usando su ropa como único colchón y abrigo. Carmen Esperanza dejó escapar lágrimas silenciosas, preguntándose en qué momento su vida, marcada por tanto esfuerzo, había terminado así. Aurelio la apretaba contra su pecho y le hablaba en voz baja, recordándole que las pruebas más duras suelen llegar a quienes mantienen la fe, y que aquello solo era un momento difícil, no el final del camino. En los días siguientes comenzaron a recorrer con calma cada espacio de la estación abandonada. Para su sorpresa, la estructura principal seguía en buen estado. Había una sala de espera amplia con bancas de madera muy deterioradas, una antigua oficina con un escritorio metálico cubierto de óxido y un cuarto al fondo que, en otro tiempo, debió servir como vivienda del encargado. Dentro de ese espacio encontraron una cama de hierro vieja pero firme, una mesa de madera dañada por el tiempo y un armario al que ya no le quedaban puertas. Algo que llamó la atención de Aurelio fue un archivero metálico con cerradura, ubicado en la oficina principal, que parecía no haberse abierto en muchos años. Intentó forzarlo, pero el óxido lo mantenía completamente sellado. También descubrieron una trampilla en el suelo del cuarto trasero, como si llevara a un sótano, aunque estaba cubierta con tablones clavados desde hacía décadas, imposibles de mover. Carmen Esperanza hizo lo que siempre había sabido hacer, poner orden donde no lo había. Con lo poco que tenían, limpió el cuarto trasero a fondo. Barrió el polvo acumulado durante años con una escoba improvisada hecha de ramas y lavó la ropa de cama encontrada usando agua del pozo y jabón que compraron en la tienda más cercana con sus últimas monedas. Poco a poco, aquel lugar olvidado comenzó a parecerse a un hogar. Aurelio, por su parte, se dedicó a arreglar todo lo que estaba a su alcance. Aseguró tablones sueltos, cubrió grietas en las paredes con lodo y piedras y limpió el pozo para que el agua saliera más clara. Cada pequeño esfuerzo era una forma de resistir y de demostrar que, aunque les habían quitado casi todo, todavía conservaban su dignidad y sus ganas de seguir adelante. A pesar del dolor constante en las manos y las rodillas, Aurelio se esforzaba de la mañana a la noche. No podía permitirse quedarse quieto mientras veía a su esposa darlo todo. Para él, rendirse no era una opción. Sin embargo, cuando caía la noche, llegaban los momentos más duros. No había televisión, no había radio, no existía ninguna distracción. Solo estaban ellos, el silencio, sus recuerdos y las oraciones que repetían para mantenerse en pie. En esas horas tranquilas, Carmen Esperanza comenzó a compartirle a Aurelio historias de su juventud que nunca antes le había contado. Aurelio, para animarla,
Le cantaba viejas canciones rancheras que aprendió cuando era joven y ayudaba en las fiestas del pueblo. Entre risas y suspiros, Carmen Esperanza le preguntaba si recordaba el día en que Roberto dio sus primeros pasos. Aurelio sonreía al recordarlo y decía que salió corriendo del campo, dejando todo abandonado solo para verlo caminar. Recordaba cómo don Patricio se molestó con él ese día, pero también cómo no le importó en absoluto, porque nada era más importante que ver a su hijo crecer. Después de revivir esos momentos llenos de amor, el silencio regresaba. Ambos pensaban en la frialdad de aquellos mismos hijos que ahora los habían dejado solos. Una noche, mientras rezaban juntos antes de dormir, como lo habían hecho durante 45 años, Carmen Esperanza rompió el silencio. Le dijo a Aurelio que había algo que nunca se había atrevido a contarle sobre aquel primer hijo que tuvo antes de conocerlo. Aurelio guardó silencio, atento, esperando que continuara. Con la voz temblorosa, Carmen Esperanza le confesó que cuando entregó al bebé en adopción, una mujer de la agencia le aseguró que una familia estadounidense con muchos recursos se lo llevaría a vivir a los Estados Unidos para darle un futuro mejor. Aurelio le preguntó con suavidad por qué le decía eso ahora. Ella respondió que siempre había rezado por ese hijo y que, en medio de tanta soledad, a veces pensaba que quizá él habría sido distinto, que tal vez sí los habría acompañado en su vejez. Aurelio la abrazó con ternura y le dijo que ese hombre seguramente ya tenía su propia vida, que ellos habían criado a 5 hijos como suyos y que no podían vivir aferrados a suposiciones. Intentó tranquilizarla recordándole que la vida no se construye con ilusiones del pasado. Sin embargo, esa misma noche, sin que ninguno lo imaginara, el destino comenzaba a mover las piezas para provocar el reencuentro más inesperado de sus vidas. A miles de kilómetros de distancia, en una lujosa residencia de la ciudad de Los Ángeles, California, un hombre de 53 años llamado Alejandro Mendoza Richardson tomaba una decisión importante. Estaba contratando a un investigador privado para localizar a su madre biológica. Alejandro había sido adoptado cuando tenía apenas 3 días de nacido por un matrimonio estadounidense de gran fortuna, Charles Richardson y su esposa Margaret. Al no poder tener hijos, decidieron adoptar a un bebé mexicano a través de una agencia internacional. Alejandro creció rodeado de todos los privilegios imaginables. Asistió a las mejores escuelas, viajó por el mundo y recibió una formación académica de primer nivel. Estudió en la Universidad de Harvard y más tarde obtuvo una maestría en Administración de Empresas en Stanford. A los 30 años fundó su propia empresa de tecnología, la cual se transformó en un imperio cuando desarrolló un software innovador que revolucionó el sector bancario y lo convirtió en un empresario de enorme éxito. Para cuando cumplió 40 años, Alejandro ya figuraba entre los empresarios más influyentes de todo el país. Al llegar a los 50, había acumulado una fortuna superior a $500 millones. Sin embargo, detrás de ese éxito descomunal, había un vacío que nunca logró llenar. Charles y Margaret Richardson habían fallecido en un accidente automovilístico 2 años antes, dejándolo completamente solo. No tenía hermanos, no había formado una familia, no tenía esposa ni hijos. Su vida se reducía al trabajo y a una riqueza inmensa que no lograba darle paz. Fue en medio de esa soledad cuando tomó una decisión que llevaba años postergando. Sentía que debía encontrar a su familia biológica antes de que el tiempo se lo arrebatara todo. El investigador privado que contrató, Robert Mackenzie, era reconocido como uno de los mejores en rastrear casos complejos. El costo del servicio fue altísimo, más de $100,000, pero logró reconstruir cada detalle del proceso de adopción. El documento original revelaba que su madre biológica se llamaba Carmen Esperanza Vázquez y que había vivido en el estado de Jalisco, en México. Esa misma noche, Mackenzie lo llamó por teléfono para darle información concreta. Le explicó que Carmen Esperanza se había casado con un hombre llamado Aurelio Mendoza a finales de la década de los 70 y que habían vivido toda su vida en un pueblo llamado San Miguel de las Flores.
Después de darlo en adopción, tuvieron 5 hijos más. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Después de toda una vida llena de preguntas, por fin tenía respuestas. Con la voz quebrada, preguntó si seguían con vida. Mackenzie confirmó que sí, pero de inmediato le advirtió que su situación era extremadamente difícil. Según sus hallazgos, habían sido desalojados de su casa semanas atrás por sus propios hijos y ahora sobrevivían en condiciones muy duras. Alejandro quedó en silencio, tratando de procesar lo que escuchaba. Sus padres biológicos estaban vivos, pero enfrentaban la carencia más absoluta, mientras él vivía rodeado de lujos. Sin pensarlo 2 veces, ordenó a su asistente que preparara un avión privado de inmediato. Dijo que viajaría a México esa misma noche. Antes del amanecer, el jet despegó de Los Ángeles con rumbo a Guadalajara. Desde ahí, alquiló un helicóptero para llegar lo más rápido posible a San Miguel de las Flores. Durante todo el trayecto, su mente no dejaba de trabajar. Se preguntaba cómo sería ese primer encuentro, si lo reconocerían, si lo aceptarían, y de qué manera podría explicarles que él era aquel hijo que habían entregado en adopción más de 5 décadas atrás. Al llegar al pueblo, lo primero que hizo fue dirigirse a la tienda principal y preguntar por Aurelio Mendoza y Carmen Esperanza, sin saber que estaba a punto de cruzar la línea que cambiaría su vida para siempre. Don Eustaquio, el encargado de la tienda, bajó la mirada en cuanto escuchó esos nombres. Con un suspiro cargado de tristeza dijo que la historia de esa pareja era una verdadera desgracia. Explicó que Aurelio y Carmen Esperanza habían sido de las personas más nobles y trabajadoras del pueblo, pero que sus propios hijos los habían sacado de su casa para vender el terreno. Alejandro, con el pulso acelerado, preguntó de inmediato si sabía dónde podían encontrarse ahora. El tendero negó con la cabeza y respondió que nadie tenía certeza, aunque recordó que don Evaristo Morales fue quien los ayudó cuando salieron del pueblo. Le indicó que vivía en el rancho de las Torres, a unos 10 kilómetros hacia el norte. Alejandro no perdió tiempo y se dirigió hasta allá. Encontró a don Evaristo trabajando en el campo y, al explicarle que estaba buscando a Aurelio y a Carmen Esperanza, el hombre se emocionó visiblemente. Dijo con alivio que le daba gusto saber que alguien aún se preocupaba por esa pareja tan buena. Don Evaristo le contó que los había llevado a la antigua estación del ferrocarril porque no tenían a dónde ir y le pidió discreción, advirtiéndole que no comentara su ubicación con nadie más, ya que había personas con malas intenciones. El trayecto hacia la estación era largo, seco y lleno de polvo. Alejandro avanzaba en una camioneta rentada mientras los nervios crecían a cada kilómetro. Durante 53 años había imaginado ese instante, pero ahora que estaba tan cerca, no sabía qué palabras usar ni cómo comportarse. Temía que sus padres biológicos lo rechazaran, que no le creyeran, o que se sintieran heridos al saber que él había tenido una vida cómoda mientras ellos enfrentaban tantas carencias. Cuando por fin llegó, el corazón le latía con fuerza. Frente a él se alzaba la estructura deteriorada, con rieles cubiertos de óxido y vegetación por todos lados. Resultaba difícil creer que alguien pudiera vivir en un lugar tan abandonado. Avanzó con pasos lentos hasta la caseta principal y entonces escuchó voces provenientes del cuarto del fondo. Se acercó con cuidado y oyó a una mujer mayor rezando en voz alta. Pedía a la Virgen de Guadalupe que protegiera a su primer hijo, estuviera donde estuviera, que le diera salud y tranquilidad, y que, si así estaba escrito, les permitirá conocerlo antes de partir de este mundo. Alejandro quedó inmóvil. Aquella mujer estaba orando por él. Su madre biológica, a quien nunca había visto, seguía pidiendo por su bienestar después de más de 5 décadas de separación. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. Con la mano temblorosa tocó la puerta con suavidad y preguntó si podía pasar. Se escucharon movimientos en el interior y unos pasos lentos se acercaron. La puerta se abrió y apareció un hombre mayor, de figura delgada,
cabello completamente blanco y manos endurecidas por el trabajo de toda una vida. Sus ojos, de un azul profundo, eran idénticos a los de Alejandro, como si el tiempo no hubiera podido borrar el lazo que los unía. «Buenas tardes, señor», saludó a Aurelio con respeto. «¿Se le ofrece algo?» Alejandro se quedó inmóvil, sin poder articular palabra. Frente a él estaba el rostro de su padre biológico por primera vez en su vida. Después de unos segundos eternos, logró decir que estaba buscando a Aurelio Mendoza y a Carmen Esperanza Vázquez. Aurelio respondió con naturalidad que eran ellos, aunque aclaró que no recordaba haberlo visto antes. En ese momento, Carmen Esperanza apareció detrás de su esposo. Era una mujer de estatura baja, cabello completamente blanco recogido en un chongo sencillo y vestida con ropa modesta, pero limpia y ordenada. Sus ojos cafés tenían la misma forma que los de Alejandro. Con una sonrisa amable, le preguntó en qué podían ayudarlo. Alejandro respiró hondo, reunió todo el valor que le quedaba y habló. Con la voz quebrada por la emoción, le dijo que su nombre era Alejandro, que era el hijo que ella había tenido cuando tenía 17 años, el bebé que entregó en adopción más de 5 décadas atrás. El silencio se volvió pesado. Carmen Esperanza llevó ambas manos al pecho y lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo imposible. Aurelio frunció el ceño, intentando comprender lo que acababa de escuchar. Carmen Esperanza susurró que aquello no podía ser real. Alejandro, con lágrimas en los ojos, pronunció una palabra que jamás había dicho en su vida y la llamó mamá. Les explicó que llevaba años buscándolos, que tenía los documentos, las fechas y los nombres que confirmaban la verdad. El cuerpo de Carmen Esperanza comenzó a temblar sin control. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en Aurelio para no caer. Entre sollozos, le preguntaba si de verdad era su hijo, si realmente estaba frente a su primogénito. Alejandro se acercó con cuidado y sacó de su cartera una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Le pidió que la mirara. Carmen Esperanza la tomó con manos temblorosas, y al verla, sintió que el mundo se detenía. Era la única foto que había conservado de su embarazo, la misma que había entregado en la agencia de adopción con la esperanza de que algún día su hijo supiera cómo era su madre cuando era joven. Entre gritos de emoción y lágrimas incontenibles, Carmen Esperanza confirmó lo que su corazón ya sabía. Dijo que ese hombre era su hijo y se lanzó a sus brazos, llorando como nunca antes. Alejandro también rompió en llanto y Aurelio se unió al abrazo. Los tres quedaron unidos en un momento tan profundo que no hacía falta decir nada más. Carmen Esperanza le pedía perdón entre sollozos, diciendo que nunca quiso abandonarlo, que eran demasiado jóvenes y pobres, y que creyó estar tomando la mejor decisión para él. Alejandro, abrazándola con fuerza, le respondió que no tenía nada que perdonar, que gracias a ese sacrificio él pudo estudiar, crecer y convertirse en quien era. Pasaron horas hablando sentados en la vieja cama de la estación abandonada. Alejandro les contó sobre su niñez en los Estados Unidos, sobre la muerte de sus padres adoptivos, sobre la empresa que había construido y la fortuna que había acumulado. Aurelio y Carmen Esperanza, con la voz cargada de emoción, le hablaron de los otros 5 hijos, de una vida entera de trabajo honesto y sacrificio, y de la traición reciente que los había dejado sin hogar. Alejandro no podía ocultar su enojo. Decía que le resultaba imposible entender cómo aquellos hijos habían sido capaces de tratarlos de esa manera después de todo lo que ustedes entregaron por ellos. Carmen Esperanza, con una calma nacida del dolor y la fe, le pidió que no fuera tan duro. Le dijo que, al final, también eran sus hermanos y que tal vez algún día comprenderían el daño que causaron. Cuando cayó la noche, Alejandro no se fue. Decidió quedarse ahí, en el piso frío de cemento, durmiendo junto a sus padres biológicos, abrazándolos como ese niño que nunca pudo crecer a su lado. Tenía mansiones en varios países, cuentas interminables y una vida de lujos, pero esa noche
en una estación olvidada por el tiempo, fue la más plena que había vivido. Al amanecer, Alejandro habló con firmeza. Les dijo que no pasarían un solo día más en ese lugar, que ahora él se haría cargo de ellos, como ellos lo habrían cuidado si la vida no los hubiera separado. Carmen Esperanza intentó resistirse, diciendo que ya eran mayores y que no quería convertirse en una carga. Alejandro fue claro y contundente. Para él, ellos no eran un peso, eran el regalo más grande que Dios le había concedido. Les pidió que le permitieran recuperar los años que les fueron arrebatados. Esa misma mañana, varias camionetas elegantes llegaron hasta la vieja estación. Alejandro había hecho algunas llamadas y organizado todo para llevarse a sus padres. Sin embargo, justo antes de partir, ocurrió algo inesperado. Carmen Esperanza sintió una extraña atracción hacia aquel archivero metálico cubierto de óxido que nunca habían logrado abrir. Con esfuerzo, lograron forzarlo y, dentro, encontraron numerosos documentos antiguos de la época en que la estación aún funcionaba. Entre todos esos papeles, apareció un sobre amarillento con una caligrafía antigua que decía que estaba dirigido a Carmen Esperanza Vázquez, en caso de que algún día regresara a buscar sus raíces familiares. Los tres se miraron sin poder creerlo. ¿Cómo era posible que un sobre con su nombre estuviera escondido en ese lugar abandonado? Lo abrieron con cuidado y hallaron una carta escrita a mano con tinta azul, ya desvanecida por los años. En ella, alguien se dirigía a Carmen Esperanza con cariño, explicándole que quien escribía era su abuelo, Evaristo Vázquez, quien había trabajado como jefe de esa estación durante 40 años. Contaba que, cuando el padre de Carmen se fue del pueblo y perdieron contacto, decidió esconder ahí todo lo que le correspondía por herencia. La carta continuaba explicando que, en el sótano de la estación, se encontraba el oro que su bisabuelo Abundio Vázquez había traído de las minas de Guanajuato, junto con las escrituras de 3 ranchos que nunca fueron reclamados. Todo eso, decía la carta, le pertenecía por derecho y era su oportunidad de vivir con la dignidad que siempre mereció. Alejandro escuchaba atónito. No solo había encontrado a sus padres biológicos, sino que también se revelaba una historia familiar oculta durante generaciones. Con la voz cargada de emoción, dijo que debían abrir ese sótano de inmediato. Entre los tres retiraron los tablones que cubrían la trampilla del piso. Cuando Alejandro descendió con una linterna, se encontró con un cuarto subterráneo que había permanecido sellado durante décadas, esperando exactamente ese momento. En el centro del cuarto subterráneo había un baúl de madera antigua, gastado por el tiempo, pero sorprendentemente bien conservado. Alejandro levantó la tapa con cuidado y, al hacerlo, el haz de la linterna se reflejó en algo que lo dejó sin aliento. Cientos de monedas de oro brillaron de inmediato, junto a joyas antiguas y varios paquetes de documentos envueltos en tela gruesa y encerada. Desde abajo, con la voz temblorosa por la emoción, gritó que ahí había una fortuna imposible de imaginar. Carmen Esperanza y Aurelio descendieron con paso lento, aferrándose al barandal, sin saber si lo que iban a ver era real o un sueño. Cuando por fin estuvieron frente al baúl, ninguno de los dos pudo hablar durante varios segundos. Las monedas eran auténticas, acuñadas en tiempos antiguos. Las joyas, collares, pulseras y aretes estaban adornadas con piedras genuinas que aún conservaban su brillo. Sin embargo, lo que más valor tenía no era el oro, sino los documentos. Eran escrituras legítimas de 3 ranchos enormes, cada uno con extensiones de tierra que parecían no tener fin, ubicados en regiones de Jalisco y Guanajuato, propiedades que jamás habían sido vendidas ni reclamadas. Alejandro miró a Carmen Esperanza con una mezcla de orgullo y ternura. Le dijo que ella no era una mujer olvidada ni abandonada por la vida, que en realidad era dueña de una riqueza que le daba derecho a vivir con comodidad y respeto. Carmen Esperanza apenas podía creerlo. Tocaba las monedas con la punta de los dedos, como si temiera que desaparecieran. Comentó que habían pasado toda su existencia luchando contra la pobreza,
sin imaginar que una herencia los había estado esperando en silencio durante tantos años. Con cuidado, sacaron todo del sótano y lo acomodaron en las camionetas. Alejandro llamó a un especialista en antigüedades, quien, tras una revisión preliminar, estimó que el valor total de aquella herencia ascendía a alrededor de 15 millones de pesos mexicanos. Sumada a la fortuna que Alejandro ya había construido, la familia Mendoza Vázquez pasaba, de un momento a otro, a convertirse en una de las más acomodadas de la región. Aún así, el destino todavía tenía más giros preparados. Justo cuando estaban a punto de abandonar la estación, varios automóviles elegantes aparecieron levantando polvo. De ellos descendieron Roberto, Miguel, Patricia, Esperanza y Joaquín, los otros hijos de Aurelio y Carmen Esperanza. Llegaron con gestos exagerados y palabras ensayadas. Roberto gritaba llamándolos papá y mamá, fingiendo angustia, diciendo que los habían buscado por todos lados. Patricia sonreía de forma forzada mientras aseguraba que venían a llevarlos de regreso a casa porque habían reflexionado y comprendido que se habían equivocado. Miguel se acercó a las camionetas y al ver los baúles y maletas cargadas, frunció el ceño con curiosidad. Preguntó qué era todo aquello. Esperanza señaló a Alejandro y quiso saber quién era ese hombre que estaba con ellos. Alejandro dio un paso al frente, con la espalda recta y la mirada firme. Se presentó con nombre y apellido, y declaró sin titubear que era el hermano mayor de todos ellos. Alejandro sostuvo la mirada de todos y habló con calma, pero con un peso imposible de ignorar. Dijo que era el primer hijo que Carmen Esperanza había tenido, mucho antes de conocer a Aurelio. El silencio fue inmediato. Los 5 hermanos se quedaron inmóviles, tratando de entender algo que jamás habían escuchado en su vida. Joaquín fue el primero en reaccionar, preguntando cómo era posible que existiera un hermano mayor del que nunca supieron nada. Entonces Carmen Esperanza, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos, les contó toda la verdad. Les habló de su juventud, del embarazo cuando apenas era una muchacha, de la decisión dolorosa de dar a su primer hijo en adopción para darle una oportunidad que ellos no podían ofrecerle en ese momento. Les explicó cómo, después de tantos años, ese hijo había regresado y se había producido el reencuentro que acababan de presenciar. Alejandro los observó uno por uno y, con una media sonrisa cargada de ironía, comentó que imaginaba perfectamente por qué habían aparecido justo ese día. Les dijo que seguramente ya se habían enterado de la herencia que habían encontrado, la que pertenecía a su abuelo Evaristo. Los 5 preguntaron casi al mismo tiempo de qué herencia estaba hablando. Sin decir más, Alejandro sacó algunas monedas de oro y mostró los documentos de propiedad. En cuanto entendieron que se trataba de ranchos y de una fortuna real, los ojos de todos brillaron con una codicia imposible de disimular. Roberto fue el primero en cambiar el tono. Se acercó a Aurelio y a Carmen Esperanza con una sonrisa falsa, diciendo que era una bendición que hubieran encontrado esa riqueza y que ellos, como hijos, podían ayudarlos a administrar todo. No terminó de hablar cuando Aurelio lo interrumpió con una firmeza que jamás había mostrado. Les dijo que ya habían tomado una decisión el día que lo sacaron de su propia casa para vender el terreno, y que ahora él y su esposa también habían tomado la suya. Carmen Esperanza dio un paso al frente y, con una dignidad que impuso silencio, les dejó claro que no tenían ningún derecho sobre esa herencia. Les recordó que habían renunciado a todo cuando los llamaron una carga y les dijeron que ya habían vivido suficiente. Las voces comenzaron a elevarse. Los 5 hermanos exigían su parte, hablaban de derechos, de sangre, de familia. Llegaron incluso a amenazar con demandas, con escándalos públicos y con hacerles la vida imposible a sus propios padres. La tensión se rompió cuando apareció don Evaristo Morales, acompañado por varios campesinos del pueblo. Al ver la escena, preguntó con indignación si esos eran los hijos que habían sido capaces de abandonar a Aurelio y a Carmen Esperanza. Los hombres comenzaron a rodear a los 5 hermanos, sin tocarlos,
pero dejando claro que no estaban solos ni desprotegidos. Uno de los campesinos habló con voz dura, diciendo que en ese pueblo se respetaba a los ancianos y que lo que ellos habían hecho era una vergüenza. Don Evaristo añadió que, si no se marchaban de inmediato, se encargaría de contarle a todo el mundo la clase de hijos que eran, para que quedaran marcados para siempre como los que abandonaron a sus padres cuando más los necesitaban. Roberto, Miguel, Patricia, Esperanza y Joaquín entendieron en ese momento que no tenían ninguna autoridad moral para exigir nada. Además, Alejandro dejó claro que todo estaba protegido legalmente y que ya había puesto a los mejores abogados del país al frente del asunto. Miguel lanzó una última amenaza mientras subía a su automóvil, diciendo que no se rendirían y que pelearían esa herencia hasta el final. Alejandro lo observó sin alterarse y respondió con tranquilidad que no había ningún problema, que sus abogados los estaban esperando. Cuando por fin los 5 hijos desagradecidos se marcharon, Alejandro envolvió a sus padres en un abrazo largo y sincero. Les dijo que, desde ese momento, su vida iba a cambiar por completo, que tendrían todo lo que siempre merecieron, un hogar digno, atención médica de primer nivel, tranquilidad y, sobre todo, el amor que jamás volvería a faltarles. El paso hacia esa nueva etapa parecía sacado de una historia imposible. Alejandro eligió para ellos la casa más hermosa de Guadalajara, un lugar donde pudieran vivir con comodidad sin alejarse de sus raíces. Era una residencia de estilo colonial, con jardines amplios, una fuente en el patio central y suficientes habitaciones para que el espacio nunca fuera un problema. Se aseguró de contratar personal médico especializado para cuidar la salud de Aurelio y de Carmen Esperanza, y también buscó a una cocinera experta en comida tradicional mexicana, para que cada platillo les recordara los sabores de toda su vida. Un chofer se encargaba de llevarlos a donde desearan, mientras un jardinero mantenía los jardines llenos de flores de todos los colores. Pero lo más importante no era el lujo, sino la decisión que Alejandro tomó para estar verdaderamente presente. Se mudó a México, abrió oficinas de su empresa tecnológica en Guadalajara y comenzó a dirigir sus negocios internacionales desde ahí. Cada mañana compartía el desayuno con Aurelio y Carmen Esperanza, por las tardes caminaban juntos entre los jardines y por las noches cenaban como la familia que siempre debieron haber sido. Carmen Esperanza comenzó a transformarse día tras día. Con la seguridad económica y el cariño constante de su hijo recuperado, su salud mejoró de manera sorprendente. Volvió a sonreír con la misma luz de su juventud y encontró una nueva pasión cuidando el jardín de flores más bello de toda la ciudad. Aurelio también vivió un cambio profundo. Gracias a los tratamientos médicos adecuados, sus molestias disminuyeron y recuperó fuerzas que creía perdidas. Con ese nuevo ánimo, Aurelio decidió escribir las memorias de su vida para que Alejandro conociera cada detalle de la historia familiar. Además, retomó un talento artístico que había mantenido oculto durante más de 7 décadas y comenzó a pintar, dejando en cada obra fragmentos de su pasado. Todo parecía encajar como si el tiempo estuviera devolviéndoles lo que les había sido arrebatado. Alejandro no olvidó la promesa que les hizo a sus padres. Buscó justicia por lo que habían sufrido. Sus abogados demostraron ante los tribunales que Roberto, Miguel, Patricia, Esperanza y Joaquín habían cometido fraude al vender la casa de sus padres sin contar con su consentimiento real. La resolución fue clara. Los 5 tuvieron que devolver el dinero obtenido en la venta y responder por los daños causados. Además, Alejandro recompró la casa donde habían nacido sus medio hermanos y la transformó en un museo dedicado a la familia Mendoza Vázquez. Contrató historiadores para documentar la vida de esfuerzo, trabajo y sacrificio de Aurelio y Carmen Esperanza, con la intención de que su historia sirviera de ejemplo para las generaciones futuras. Con la herencia de Carmen Esperanza y la fortuna de Alejandro, también fundaron la Fundación Mendoza Vázquez, destinada a ayudar a personas mayores que habían sido abandonadas por sus propias familias.
Compraron terrenos en varios estados de México y levantaron residencias de lujo dedicadas exclusivamente a parejas de ancianos que habían sido traicionadas por sus propios hijos. No eran asilos comunes ni lugares tristes de abandono. Eran verdaderos paraísos de paz y dignidad, donde cada residente tenía su propio departamento, jardines privados, atención médica de primer nivel, actividades recreativas diarias y, sobre todo, algo que muchos habían perdido: respeto, cariño y sentido de hogar. Carmen Esperanza asumió la dirección general de la Fundación Mendoza Vázquez con una entrega absoluta. Visitaba personalmente cada residencia, conocía a todos los ancianos por su nombre y escuchaba sus historias con paciencia y ternura. Se aseguraba de que ninguno volviera a sufrir el desprecio que ella y Aurelio habían padecido. En ese trabajo encontró su verdadera vocación, como si toda su vida la hubiera preparado para cuidar de otros que habían pasado por el mismo dolor. Aurelio, por su parte, comenzó a dar conferencias en universidades, iglesias y centros comunitarios sobre la importancia de respetar y cuidar a los padres ancianos. Contaba su historia sin rencor, pero con verdad, y su testimonio de abandono y recuperación conmovió a miles de personas. Muchas familias mexicanas empezaron a reflexionar sobre la manera en que trataban a sus propios padres, y no pocas relaciones se reconciliaron gracias a sus palabras. Alejandro se convirtió en uno de los filántropos más reconocidos de México. Aunque su empresa tecnológica seguía creciendo a nivel internacional, decidió destinar gran parte de sus ganancias a proyectos sociales. Construyó hospitales, escuelas y centros comunitarios, siempre con el mismo propósito: devolver dignidad y oportunidades a quienes más lo necesitaban. Mientras tanto, los 5 hijos ingratos intentaron durante años acercarse de nuevo a sus padres, pero siempre movidos por el interés económico. Roberto se declaró en bancarrota y buscó ayuda para pagar sus deudas. Miguel perdió su taller mecánico por mala administración y quiso que Alejandro le prestara dinero para empezar otra vez. Patricia se divorció y pretendía mudarse a la mansión con sus 3 hijos. Esperanza fue despedida del hospital por negligencia médica y pedía influencias para conseguir otro empleo. Joaquín, el menor, fue expulsado de su empresa en Monterrey por fraude contable y quiso un puesto en la compañía de Alejandro. Pero Aurelio, Carmen Esperanza y Alejandro ya habían aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la conveniencia. Con serenidad, les dijeron a los 5: cuando ustedes nos necesitaron para trabajar, estudiar y crecer, nosotros estuvimos ahí. Cuando nosotros los necesitamos en nuestra vejez, ustedes nos abandonaron. Ahora que tienen problemas económicos, no vengan a buscarnos solo por dinero. Aún así, la familia Mendoza Vázquez no actuó con venganza. Les ofrecieron una última oportunidad: trabajar honestamente en los proyectos de la fundación. Si de verdad quieren volver a ser parte de esta familia, les dijeron, demuestren que han cambiado sirviendo a los ancianos abandonados, como ustedes nos abandonaron a nosotros. Solo Joaquín aceptó. Empezó desde abajo, como voluntario en una de las residencias, limpiando pisos y ayudando en la cocina. Día tras día, con humildad y esfuerzo, fue demostrando que su arrepentimiento era sincero. Después de 2 años de trabajo constante y silencioso, Aurelio y Carmen Esperanza lo perdonaron por completo y lo recibieron nuevamente como hijo, cerrando una herida que parecía imposible de sanar. Ustedes trabajaron toda la vida para darles a sus hijos las oportunidades que ustedes no tuvieron. Yo crecí rodeado de dinero, pero sin raíces. Hoy entiendo que todo ese éxito no valía nada sin una familia con quien compartirlo. Gracias por darme la vida 2 veces, la primera cuando nací y la segunda cuando me abrieron su corazón. El aplauso fue largo y profundo. Muchos de los ancianos lloraban abiertamente, porque veían en esa historia la redención que ellos mismos habían deseado durante años. Esa noche no fue solo una fiesta de cumpleaños, fue una celebración de justicia divina, de amor restaurado y de segundas oportunidades. Los años pasaron en paz.
Aurelio y Carmen Esperanza disfrutaron cada amanecer rodeados de flores, nietos y cariño verdadero. Murieron con pocos meses de diferencia, tomados de la mano, como habían vivido siempre. Alejandro estuvo con ellos hasta el último suspiro, agradeciendo a Dios cada día haberlos encontrado antes de que fuera demasiado tarde. En sus funerales, Guadalajara se detuvo. Asistieron empresarios, académicos, campesinos, ancianos de las residencias, familias enteras que habían sido ayudadas por la Fundación Mendoza Vázquez. Todos coincidían en lo mismo. Aurelio y Carmen Esperanza no habían sido ricos por el dinero, sino por la grandeza de su corazón. Roberto, Miguel, Patricia y Esperanza asistieron en silencio, desde lejos. Ninguno se atrevió a acercarse al ataúd. El peso de sus decisiones los acompañaría toda la vida. Entendieron, demasiado tarde, que habían perdido a los padres más valiosos que alguien podía tener. Alejandro continuó el legado. Amplió la fundación a otros países de Latinoamérica y convirtió la historia de sus padres en un mensaje universal. Quien abandona a sus padres se empobrece el alma. Quien los honra, hereda bendiciones que el dinero no puede comprar. Y así, la historia de dos ancianos despreciados por sus hijos se transformó en una lección eterna. Porque al final, la vida siempre pone a cada quien en su lugar, y el amor verdadero, tarde o temprano, siempre regresa multiplicado. Ahora me toca a mí esforzarme para darles la tranquilidad, el cuidado y la alegría que siempre merecieron. Los años que siguieron estuvieron llenos de unión y armonía familiar. La Fundación Mendoza Vázquez creció sin parar y extendió su labor solidaria por toda Latinoamérica. Aurelio y Carmen Esperanza se transformaron en abuelos del corazón para miles de ancianos olvidados, quienes encontraron en las residencias de la Fundación no solo un techo, sino un verdadero hogar y una familia que los valoraba. Con el tiempo, su historia cruzó fronteras y se volvió conocida en todo el mundo de habla hispana. Decidieron plasmarla en un libro que rápidamente se convirtió en un éxito internacional, titulado El amor no tiene edad, el relato de una pareja que lo perdió todo y lo recuperó multiplicado. Cada peso generado por ese libro fue destinado íntegramente a fortalecer y ampliar los proyectos de la Fundación. Joaquín asumió el cargo de director operativo de todas las residencias para personas mayores. Su cambio fue tan profundo que nadie podía reconocer en él al joven egoísta del pasado. Se convirtió en un hombre entregado por completo al servicio, especialmente al cuidado de los ancianos más frágiles. Aurelio, por su parte, desarrolló un talento artístico que había permanecido dormido durante décadas y empezó a pintar de manera constante. Sus obras retrataban escenas del campo mexicano, la vida sencilla y el trabajo honesto, y cada venta era donada a la Fundación. A los 78 años inauguró su primera exposición individual en el Museo de Arte de Guadalajara, un acontecimiento que llenó de orgullo a toda la familia. Carmen Esperanza también encontró una nueva forma de compartir su legado. Escribió un libro de cocina tradicional mexicana que se volvió uno de los regalos más apreciados en los hogares del país. Cada receta estaba acompañada de anécdotas familiares y reflexiones sobre la importancia de mantener unida a la familia. Los derechos de autor, al igual que todo lo demás, fueron destinados a los proyectos sociales de la Fundación. La mansión se transformó en el punto de encuentro de las reuniones familiares más alegres que se pudieran imaginar. Cada domingo se reunían Aurelio, Carmen Esperanza, Alejandro, Isabela, los dos nietos, Joaquín junto a su esposa María Elena y los empleados de confianza que ya eran parte de la familia extendida. Esos domingos se volvieron legendarios en Guadalajara. Carmen Esperanza cocinaba platillos tradicionales para más de 30 personas. Aurelio tomaba la guitarra y entonaba canciones rancheras. Los nietos corrían por los jardines persiguiendo mariposas, mientras Alejandro, aún trabajando desde su oficina en casa, siempre estaba atento a su familia. Una tarde de domingo, mientras todos convivían en el jardín principal, apareció una visita inesperada. Era don Evaristo Morales,
El hombre que había ayudado a Aurelio y Carmen Esperanza en su momento más oscuro, llevándolos a aquella estación abandonada donde el destino cambió para siempre. «Don Evaristo», gritó Alejandro con emoción. «Usted es el verdadero héroe de esta historia. Si no hubiera ayudado a mis padres, jamás los habría encontrado». Don Evaristo, ya de edad avanzada, se sintió abrumado por el recibimiento tan lleno de cariño. «Yo solo hice lo que cualquier persona con valores habría hecho», respondió con humildad, «ayudar a una pareja mayor que no tenía a dónde ir». «No», dijo Carmen Esperanza mientras lo abrazaba, «usted fue el ángel que Dios nos envió en el momento más difícil de nuestras vidas». Alejandro le ofreció que se mudara a la mansión para vivir como parte de la familia, pero don Evaristo prefirió quedarse en su pequeño rancho. Aún así, aceptó que la fundación le construyera una casa nueva y le otorgara una pensión de por vida como reconocimiento a su bondad. 5 años después del reencuentro, cuando Aurelio tenía 77 años y Carmen Esperanza 73, recibieron una noticia que los llenó de una emoción inmensa. Alejandro e Isabela estaban esperando a su tercer hijo, y no sería uno solo. «Vamos a ser bisabuelos», gritaba Carmen Esperanza sin poder contener la alegría. «Y serán gemelos». Aurelio no cabía de felicidad al imaginar a 4 nietos corriendo por la mansión y llenando cada rincón de risas. Los gemelos nacieron sanos y fuertes, un niño al que llamaron Evaristo, en honor al hombre que cambió el destino de la familia, y una niña llamada Remedios, en homenaje a la vecina que alguna vez intentó ayudarlos cuando fueron expulsados de su hogar. Con 4 nietos pequeños correteando por los pasillos, la mansión se transformó en el lugar más alegre de todo Jalisco. Carmen Esperanza despertaba cada mañana con una oración de agradecimiento, dando gracias a Dios por haberle concedido vida suficiente para abrazar a tantos nietos y bisnietos. Aurelio, sentado en el jardín bajo la sombra de los árboles, se acomodaba con los niños sobre las piernas y les contaba historias de su juventud, de cuando trabajaba la tierra, de cómo era el pueblo antes y de los valores que nunca debían olvidar. Alejandro observaba esa escena con el corazón lleno. Veía a sus padres rejuvenecer día a día gracias a la energía y la risa de los pequeños, y comprendía que esa era la verdadera riqueza de la vida. Ya no importaban los millones, las empresas exitosas ni las propiedades lujosas. Lo único que realmente valía era tener una familia que te amara, salud para disfrutar cada momento y la oportunidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Mientras la familia Mendoza Vázquez vivía esos años de plenitud, la vida de Roberto, Miguel, Patricia y Esperanza siguió un camino muy distinto. Sus existencias se llenaron de conflictos económicos, soledad y problemas familiares. Sus propios hijos, aprendiendo del ejemplo que ellos mismos habían dado, comenzaron a tratarlos con el mismo desprecio y abandono que un día mostraron hacia Aurelio y Carmen Esperanza. Roberto terminó viviendo solo en un pequeño cuarto de vecindad, sin dinero siquiera para comprar sus medicinas. Ninguno de sus hijos lo visitaba. Experimentó en carne propia el abandono que había hecho sufrir a sus padres. Miguel perdió su casa por deudas y tuvo que mudarse con uno de sus hijos, quien lo trataba como una carga incómoda. Patricia enfermó gravemente y ninguno de sus 3 hijos quiso hacerse cargo de ella. Pasó sus últimos años en una institución pública, donde recibía cuidados básicos, pero sin afecto ni dignidad. Esperanza desarrolló demencia senil y sus hijos la internaron en una institución donde pasó sus últimos días sola, sin visitas, sin palabras de consuelo, olvidada por completo. Joaquín, en cambio, había aprendido de sus errores. Construyó una familia amorosa junto a María Elena y tuvo 2 hijos que adoraban a sus abuelos, Aurelio y Carmen Esperanza. Se convirtió en el ejemplo vivo de lo que puede lograr una persona cuando reconoce sus fallas y decide dedicar su vida al amor, al trabajo honesto y al servicio de los demás. La Fundación Mendoza Vázquez creció hasta convertirse en la organización de apoyo a personas mayores más importante de toda América Latina. Contaba con residencias en México, Guatemala,
Colombia, Perú y Chile. Miles de ancianos abandonados encontraron en esos lugares no solo un techo, sino respeto, cuidados, compañía y un sentido de pertenencia que creían perdido para siempre. Aurelio y Carmen Esperanza viajaban con frecuencia a todas las residencias, no como directivos lejanos, sino como los abuelos cariñosos de cada uno de los residentes. Conocían a todos por su nombre, recordaban sus historias, celebraban sus cumpleaños, los escuchaban con paciencia y los abrazaban en los momentos de tristeza. Para cada anciano, ellos no eran benefactores, eran familia. Sabemos perfectamente lo que duele sentirse dejado de lado por los propios hijos, solían decirles a los adultos mayores de la fundación, pero también sabemos algo más importante: Dios jamás se olvida de quienes permanecen firmes. Aquí ya no están solos. Desde ahora, todos formamos una sola familia. Una mañana templada de primavera, con los jardines de la mansión cubiertos de flores y los 4 nietos corriendo y riendo bajo el sol, Carmen Esperanza miró a Aurelio y le dijo con una sonrisa serena que salía del alma: «Amor mío, ¿te das cuenta de lo afortunados que somos?». Aurelio entrelazó sus dedos con los de ella y respondió con voz tranquila: «Claro que lo sé. Perdimos todo lo que se podía tocar, pero ganamos lo único que de verdad importa, el amor sincero de un hijo que nos buscó durante más de 5 décadas. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve?», continuó Carmen Esperanza con los ojos brillantes. «Que Alejandro no llegó a nuestra vida cuando teníamos comodidades ni reconocimiento. Nos encontró cuando estábamos en lo más bajo, viviendo con carencias, y aún así nos amó sin condiciones». Aurelio asintió lentamente, entendiendo que eso era la esencia del amor verdadero. No tiene que ver con lo que posees, sino con lo que llevas dentro. Alejandro nos amó porque somos sus padres, no porque tuviéramos algo material que ofrecerle. Aquella tarde, mientras la familia completa compartía la tradicional cena dominical en el jardín, Alejandro se puso de pie con el corazón acelerado para compartir algo importante. «Papá Aurelio, mamá Carmen Esperanza», dijo con solemnidad y emoción contenida, «mañana cumplo 58 años. Durante 53 años viví sin conocer el abrazo de unos padres verdaderos. Y en los últimos 5 años, ustedes me han dado todo el amor que habían guardado durante ese tiempo. Hoy quiero decirles, con la voz temblando, que no podría haber tenido mejores padres. Ustedes me enseñaron que la riqueza auténtica vive en el amor de la familia, que la felicidad real nace al ayudar a los demás y que la sabiduría más grande está en saber perdonar. Gracias por darme la vida», continuó mientras las lágrimas recorrían su rostro. «Gracias por haber tomado la decisión más dura, la de dejarme ir para que tuviera un mejor futuro, y gracias por abrirme los brazos con tanto cariño cuando regresé a buscarlos». Aurelio se levantó de inmediato y lo abrazó con fuerza. «Hijo mío», le dijo con la voz cargada de emoción, «no tienes nada que agradecernos. Somos nosotros quienes damos gracias por habernos rescatado, por devolvernos la dignidad y por regalarnos los años más felices que hemos vivido». Carmen Esperanza se unió al abrazo y, al oído de Alejandro, le susurró que cuando lo entregó en adopción pensó que lo perdía para siempre, pero ahora entendía que todo formaba parte de un plan perfecto. Tú necesitabas crecer lejos para convertirte en el hombre íntegro y generoso que eres hoy, y nosotros necesitábamos atravesar cada prueba para comprender el milagro de tenerte de vuelta. Los 4 nietos se acercaron al abrazo familiar sin comprender del todo las palabras, pero sintiendo profundamente la emoción que llenaba el aire. Joaquín y María Elena también se sumaron, e Isabela cerró el círculo con lágrimas de alegría. «Esta es nuestra verdadera riqueza», dijo Alejandro mirando a todos los presentes. «No los millones, no las empresas, no las propiedades. Esta familia unida por un amor auténtico es el tesoro más grande que puede existir». Esa noche, cuando el silencio volvió a adueñarse de la casa y todos descansaban, Aurelio y Carmen Esperanza permanecieron sentados en el jardín, contemplando el cielo estrellado, tal como lo habían hecho durante medio siglo de vida compartida. Con voz suave,
Carmen Esperanza rompió el silencio y preguntó si recordaba aquellos días en la vieja estación abandonada donde alguna vez buscaron refugio. Aurelio sonrió con nostalgia y asintió. «¿Cómo olvidarlo?», respondió. «Fueron tiempos duros, quizá los más pesados que nos tocó vivir, pero también los que definieron todo lo que vino después. Si no hubiéramos llegado a ese lugar, nunca habríamos descubierto la herencia de tu abuelo y Alejandro jamás habría aparecido en nuestras vidas». Carmen Esperanza suspiró y reflexionó que, aunque a veces no lo entendamos, Dios siempre acomoda las cosas de la manera correcta, incluso cuando el camino parece torcido. Tuvo que permitir que nuestros otros hijos nos dieran la espalda para que pudiéramos encontrar al hijo que realmente nos necesitaba y que nos amó de verdad, continuó ella. Y no solo eso, añadió Aurelio con serenidad, también fue necesario tocar fondo para comprender el dolor de tantos adultos mayores olvidados, y así darle sentido a la fundación que hoy sostiene y acompaña a miles de personas. ¿Sabes qué es lo que más paz me da?, confesó Carmen Esperanza con una sonrisa tranquila. Que nuestros nietos van a crecer rodeados de amor, viendo a una familia unida, a unos padres que se respetan y a unos abuelos que los cuidan con devoción. Ellos jamás conocerán el abandono ni la deslealtad que nosotros enfrentamos. Aurelio estuvo de acuerdo y añadió que Alejandro e Isabela estaban formando a esos niños con principios sólidos, enseñándoles a ser personas íntegras, a honrar sus raíces y a pensar siempre en el bienestar de los demás. A los 80 años, Aurelio seguía despertando cada mañana al amanecer para cuidar su jardín personal, donde cultivaba algunas de las flores más bellas de Guadalajara. Carmen Esperanza, con 76 años, continuaba cocinando cada domingo para toda la familia y visitando una por una las residencias de la fundación, interesándose genuinamente por cada historia. Alejandro, por su parte, había creado un fideicomiso que aseguraba la continuidad de la Fundación Mendoza Vázquez. Incluso cuando ya no quedara nadie de la familia, la obra seguiría viva durante generaciones, brindando apoyo y dignidad a adultos mayores que habían sido olvidados. «Nuestro amor no termina con nosotros», les explicaba Alejandro a sus hijos. «A través de esta fundación, seguiremos cuidando a abuelos como los nuestros por muchos años más». Una tarde de diciembre, exactamente 6 años después del reencuentro que cambió sus vidas, Carmen Esperanza sintió que había llegado el momento de cumplir algo que llevaba tiempo guardando en el corazón. Llamó a toda la familia y los reunió en la sala principal de la mansión para compartir su decisión. «Quiero volver una vez más a la estación abandonada», dijo con voz firme, «al lugar donde empezó todo de nuevo para nosotros». Alejandro la miró con preocupación y le preguntó si estaba segura, recordándole que el sitio estaba deteriorado y que el camino no era sencillo. Carmen Esperanza sostuvo su mirada con determinación y respondió que sí, que lo tenía claro, porque necesitaba cerrar ese capítulo de su historia. «Quiero volver al sitio donde Dios nos regaló el milagro más grande de nuestra existencia», dijo Carmen Esperanza con la voz llena de emoción. Sin dudarlo, toda la familia se organizó para hacer el viaje juntos hacia la antigua estación. Partieron en las mismas camionetas elegantes de años atrás, pero esta vez el trayecto era distinto. Iban acompañados por sus 4 nietos, por Joaquín y María Elena, y por don Evaristo, quien decidió sumarse a ese recorrido cargado de recuerdos. Al llegar, la sorpresa fue absoluta. El lugar ya no era aquel espacio abandonado y gris. Alejandro había ordenado restaurarlo por completo, transformándolo en un símbolo vivo de la historia familiar. El edificio principal lucía renovado, la antigua oficina del jefe de estación estaba impecable, los rieles brillaban bajo el sol y alrededor crecían jardines llenos de color y vida. Justo en el punto donde Aurelio y Carmen Esperanza habían pasado aquella primera noche sobre el piso frío, Alejandro mandó colocar una placa de bronce. En ella se leía que en ese lugar, un 15 de marzo del año 2018, la familia Mendoza Vázquez se había reencontrado después de 53 años, y que ahí había nacido una de las historias de amor más profundas entre padres e hijos.
Carmen Esperanza se acercó despacio y pasó la mano por la placa con infinita ternura. Aquí estaba yo, recordó con la voz entrecortada, rezándole a la Virgencita para que cuidara a mi primer hijo donde quiera que estuviera. Y mientras yo pedía por él ya venía en camino para rescatarnos. Aurelio señaló entonces hacia una habitación al fondo y añadió que ahí mismo habían abierto el viejo baúl con la herencia del abuelo Evaristo, exactamente el día en que Alejandro apareció. Nada de eso pudo haber sido coincidencia. Los 4 nietos corrían de un lado a otro, explorando cada rincón de la estación, mientras sus padres les contaban la historia que había unido a la familia. Aurelio Alejandro, con apenas 5 años, preguntó con curiosidad si ahí habían vivido sus abuelitos cuando no tenían nada. Alejandro se inclinó hacia él y le respondió que sí, que en ese lugar estuvieron cuando no tenían casa, ni dinero, ni a nadie, pero que también ahí conocieron la alegría más grande de sus vidas cuando él llegó a buscarlos. Carmen Isabela, de 4 años, preguntó entonces por qué hubo hijos que los dejaron solos. Carmen Esperanza se agachó para quedar a su altura y, con dulzura, le explicó que a veces las personas se olvidan de lo importante que es la familia, pero que ellos aprendieron que el amor verdadero siempre es más fuerte que cualquier error. Los gemelos Evaristo y Remedios, con apenas 2 años, solo corrían entre los jardines, llenando el lugar de risas y de esa alegría infantil que había faltado durante tanto tiempo. Don Evaristo observaba todo con los ojos humedecidos. «Nunca imaginé volver a ver este sitio tan bonito», confesó emocionado. «Cuando los traje aquí años atrás, solo pensaba en darles un techo donde resguardarse». Alejandro se acercó y le respondió que no solo les había ofrecido refugio, sino que los había llevado justo al lugar donde Dios tenía preparado el mayor regalo de sus vidas, convirtiéndose sin saberlo en una pieza clave de ese plan. Aquella tarde, la familia extendió manteles en los jardines y compartió un picnic lleno de risas. Carmen Esperanza preparó los platillos favoritos de todos. Aurelio sacó su guitarra y cantó las canciones rancheras que hacían reír a los nietos, y Alejandro soltó globos de colores que los niños persiguieron entre juegos y carcajadas, mientras la vieja estación se llenaba de vida una vez más. Joaquín se acercó con paso lento a Aurelio y a Carmen Esperanza. Con la voz cargada de emoción les dijo que necesitaba pedirles perdón una vez más por haberles dado la espalda. Confesó que cada día, al trabajar con personas mayores que habían sido olvidadas por sus propias familias, comprendía con mayor claridad el dolor tan profundo que les había causado. Carmen Esperanza lo abrazó con fuerza y le respondió que ese perdón ya había sido concedido desde hacía tiempo, porque su arrepentimiento no se quedó en palabras, sino que se reflejó en acciones y en una transformación real. Joaquín bajó la mirada y admitió que lo que más le pesaba en el corazón era ver que sus hermanos Roberto, Miguel, Patricia y Esperanza seguían atrapados en las consecuencias de sus propias decisiones, sin aprender nada de lo ocurrido. Aurelio intervino con serenidad y explicó que todas las noches rezaban por ellos. Les habían enviado mensajes y señales para que se acercaran a reconocer sus errores, pero el orgullo seguía siendo más fuerte que el deseo de cambiar. Aún así, aclaró que las puertas de su hogar permanecerían abiertas si algún día decidían dejar la soberbia y pedir perdón con humildad. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, la familia formó un círculo justo en el mismo sitio donde Aurelio y Carmen Esperanza habían pasado aquella primera noche sin nada, llenos de incertidumbre. Alejandro tomó la palabra y, con la voz firme pero emocionada, se dirigió a todos. Dijo que hacía exactamente 6 años sus padres habían llegado a ese lugar sin recursos, sin hogar y sin esperanza, después de haber sido rechazados por los hijos a quienes entregaron su vida entera. Explicó que, aunque en ese momento todo parecía perdido, Dios ya tenía trazado un camino que ninguno de ellos alcanzaba a comprender. Ese plan incluía que Él apareciera cuando más lo necesitaban, pero también que ellos llegaran a su vida justo cuando Él más requería una familia verdadera. En ese lugar, continuó, habían aprendido que la riqueza auténtica no se mide por lo que se posee, sino por las personas que caminan a tu lado, que la felicidad real no nace del éxito material,
sino del amor que une a una familia, y que la verdadera sabiduría no está en acumular, sino en compartir con quienes más lo necesitan. Carmen Esperanza tomó entonces la palabra y miró con ternura a sus hijos y nietos. Les pidió que jamás olvidaran esa historia. Recordó que cuando era joven y tuvo que entregar a su primer hijo, pensó que estaba viviendo el momento más doloroso de su existencia. Hoy entendía que aquel sacrificio había sido apenas el primer paso de un plan mucho más grande y hermoso del que todos formaban parte. Continuó diciendo que cuando fueron expulsados de su casa y terminaron viviendo en ese lugar, creyó que su vida había llegado al final. Con el tiempo comprendió que, en realidad, era el inicio de la etapa más plena y feliz que jamás habían conocido. Por eso, les pidió que nunca perdieran la fe cuando enfrentaran momentos difíciles, porque Dios siempre guarda algo mejor de lo que uno alcanza a imaginar. Aurelio cerró ese momento tan especial con una oración sencilla y profunda. Agradeció por las pruebas que los hicieron crecer como personas y como familia, por el regalo de un hijo como Alejandro que les enseñó el significado del amor sin condiciones, por la bendición de conocer a sus nietos y por la oportunidad de transformar el dolor vivido en ayuda y esperanza para miles de personas mayores a través de la Fundación. Aurelio continuó su oración pidiendo que esa bendición alcanzara a todas las personas mayores del mundo que estaban viviendo el abandono y la soledad que ellos conocieron también. Rogó para que su historia se convirtiera en un mensaje de esperanza y demostrara que nunca es demasiado tarde para que lleguen días mejores. Esa noche, al regresar a la mansión, los 4 nietos se quedaron profundamente dormidos en el vehículo, agotados después de una jornada llena de emociones. Alejandro los cargó con cuidado, uno por uno, llevándolos hasta sus habitaciones, mientras Carmen Esperanza e Isabela los acomodaban entre cobijas con la ternura infinita de quienes aman sin medida. Al observar a los niños dormir, Isabela tomó la mano de su esposo y le confesó que lo que más la conmovía era saber que sus hijos crecerían escuchando esa historia de amor y fortaleza. Crecerían entendiendo que provenían de una familia capaz de transformar el dolor en algo luminoso. Alejandro asintió y respondió que justamente eso les enseñaría, desde pequeños, que la familia es el tesoro más valioso, que los abuelos merecen respeto y cuidado, y que la felicidad auténtica nace al servir a los demás. Los años que siguieron estuvieron llenos de armonía y plenitud. Aurelio llegó a los 85 años con una vitalidad sorprendente. Seguía pintando cuadros llenos de vida y tocando la guitarra para alegrar a sus bisnietos. Carmen Esperanza alcanzó los 81 años convertida en una de las mujeres más activas y queridas de Guadalajara. Continuaba cocinando para toda la familia y supervisando personalmente cada proyecto de la Fundación. La Fundación Mendoza Vázquez se extendió por toda América Latina y comenzó a abrir residencias también en España y en Estados Unidos. Miles de personas mayores de origen hispano, que habían sido olvidadas por sus propias familias, encontraron en esos espacios el respeto y el cariño que merecían. Alejandro se consolidó como uno de los filántropos más admirados a nivel internacional. La historia de su familia fue plasmada en libros, producciones audiovisuales y documentales que motivaron a millones de personas a valorar más a sus seres queridos y a comprometerse con el cuidado de los ancianos. Joaquín asumió el cargo de director internacional de la Fundación y recorría distintos países supervisando la apertura de nuevas residencias, demostrando con su ejemplo hasta dónde puede llegar alguien que aprende de sus errores y decide cambiar. Los 4 nietos crecieron rodeados de amor sincero, principios firmes y una profunda conciencia social. Desde muy pequeños participaban en las actividades de la Fundación y comprendían que su apellido también implicaba una responsabilidad con los demás. Una mañana de primavera, cuando Aurelio tenía 86 años y Carmen Esperanza 82, se levantaron como lo habían hecho durante 6 décadas de matrimonio, él al amanecer y ella poco después. Desayunaron juntos en el jardín, rodeados de las flores que Aurelio cuidaba con dedicación. Él la miró con una sonrisa tranquila y le dijo que habían vivido la historia de amor más hermosa que alguien pudiera imaginar. Carmen Esperanza respondió que no solo se trataba del amor entre ellos,
sino de la historia de toda una familia que se reencontró cuando menos lo esperaba. Aurelio añadió que lo que más agradecía era haber tenido el tiempo suficiente para ver cómo esa historia florecía, ver a Alejandro convertirse en un hijo ejemplar, conocer a sus nietos y presenciar el crecimiento de una fundación que estaba transformando miles de vidas. Carmen Esperanza concluyó diciendo que lo más valioso de todo era saber que su experiencia había servido de inspiración para que otras familias aprendieran a amar más, a cuidar mejor y a no olvidar jamás a sus ancianos. Aquella tarde, con la familia completa reunida alrededor de la mesa para la cena dominical que nunca faltaba, Aurelio sintió que algo dentro de él le pedía hablar. Con esfuerzo, pero con la dignidad que le daban sus 86 años de vida, se puso de pie y pidió silencio. Todos entendieron que ese momento era especial. «Familia mía», comenzó con una voz serena y profunda, «quiero aprovechar que estamos juntos para compartir las palabras más importantes que pronunciaré jamás. Cuando era joven, creía que la riqueza significaba tener una casa, dinero guardado y un trabajo estable. Más adelante pensé que ser rico era darle estudios a los hijos y verlos salir adelante. Hoy, después de tantos años, sé que la verdadera riqueza es algo mucho más grande, es tener una familia que te ama sin condiciones». Aurelio dirigió la mirada hacia Alejandro y continuó con emoción contenida. «Hijo, tú nos enseñaste que el amor auténtico no conoce distancias ni espera recompensas. Nos amaste sin habernos visto, nos buscaste durante años y nos abriste los brazos cuando estábamos en el momento más difícil de nuestras vidas». Luego miró a Isabela y añadió: «Gracias por completar la felicidad de nuestro hijo y por regalarnos los nietos más hermosos que alguien puede soñar». Sus ojos se posaron después en Joaquín y María Elena. «Ustedes son la prueba viva de que una persona puede transformarse cuando reconoce sus errores y decide caminar por el camino correcto». Finalmente, Aurelio sonrió al mirar a los 4 niños. «Y ustedes, mis nietos adorados, son la continuidad de todo esto. Recuerden siempre que lo más valioso en la vida es la familia. Respeten y cuiden a sus padres, y utilicen las bendiciones que reciban para ayudar a quienes más lo necesitan». Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando terminó de hablar. Toda la familia se levantó para aplaudirlo con el corazón. Carmen Esperanza se acercó y lo abrazó como lo había hecho durante 60 años de matrimonio. «Amor», le susurró con la voz quebrada, «acabaste de resumir en unas cuantas palabras la sabiduría de toda una vida». Si esta historia tocó tu corazón, apóyala con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más relatos que inspiran. Cuéntanos en los comentarios qué parte fue la que más te emocionó y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla para descubrir otra historia que seguramente te va a conmover. Que Dios bendiga tu vida.